El mundo entero necesita una sacudida, los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. Primer capítulo de Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, escrito por Silvia Federici, publicado en el 2004. El libro reflexiona sobre el capitalismo como sistema económico, social, que está vinculado con el racismo y el sexismo. Lo que pretende el libro es explicar el capitalismo, cómo justifica las contradicciones propias de sus relaciones sociales, como la promesa de prosperidad frente a la realidad en la cual explota mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos y migrantes desplazados por la globalización. Por lo tanto, la figura de Caliban representa al esclavo colonial, cuyo trabajo habría servido junto con el de las mujeres, representadas por las brujas, al nacimiento del capitalismo. Sobre la autora, sabemos que Silvia Federici es una escritora, filósofa, profesora, activista feminista italo-estadounidense, que en sus trabajos concluye con el trabajo reproductivo y de cuidado que hacen las mujeres sin ningún pago es la base sobre la que sostiene el capitalismo. En los años 70 fue una de las impulsoras en la campaña para reivindicar un salario para el trabajo doméstico, realizado por las mujeres sin ninguna redistribución ni reconocimiento como demanda de la economía feminista. El mundo entero necesita una sacudida, los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. El capítulo comprende el papel que jugaron las mujeres en la crisis del feudalismo y los motivos que llevaron a la persecución de las brujas durante 3 siglos. Por lo tanto, examina las luchas que hubo entre el proletariado medieval contra el poder feudal. Asimismo, examina los modos en que se redefinieron las relaciones entre mujeres y los hombres en la reproducción de las fuerzas de trabajo en oposición al régimen feudal. Por lo tanto, el capítulo se dividirá en 9 partes para explicar el papel de la mujer y cómo se acabó el régimen feudal y dio paso al capitalismo. La servidumbre como relación de clase. Es poco lo que se sabe de cómo se dividieron las relaciones capitalistas en la Edad Media. Se entiende que la servidumbre surge como el rechazo al esclavismo y las consecuencias del movimiento terrateniente, dado que la servidumbre recibía una parcela, la cual le daba cierta libertad en la adquisición de recursos. Impulsó también lo ideológico y lo político de la lucha. Existían relaciones de poder entre campesinos ricos y campesinos pobres. Entre hombres y mujeres no hubo discriminación, dado que no existía una división sexual del trabajo, aunque el señor feudal establecía cada uno de los aspectos de la mujer. La lucha por lo común. La lucha de los siervos por la libertad se dio en el siglo XIII, pues el trabajo en las tierras de los señores era fuerte y les quitaba tiempo de trabajar en sus tierras. Por lo tanto, la aldea medieval era el escenario de una lucha cotidiana que se pretendía disminuir con la reducción de impuestos del uso de la tierra, pero aún así existían demasiados impuestos feudales que atentaban con su libertad. Libertad y división social. Para acabar con el conflicto entre amos y siervos fue la sustitución de los servicios laborales por el pago en dinero del uso de tierras, dándole independencia económica y personal. Esto funcionó como un medio de división social y contribuyó a la desintegración del feudalismo. El dinero y el mercado comenzaron a dividir el campesinado al transformar las diferencias de ingresos en diferencias de clases y al producir una masa de pobres que solo podían sobrevivir gracias a las donaciones. Las mujeres vivían en la pobreza haciendo trabajos mal pagados, aunque no había exclusión en los gremios milenaristas y heréticos. Los milenaristas fue el proletariado sin tierra, el cual querían un cambio total. Asimismo, la herejía buscaba una alternativa concreta a las relaciones feudales por parte del proletariado medieval y su resistencia a la creciente economía monetaria. Era la teología de la liberación del clero, que eran codiciosos y corruptos. Los herejes eran quemados en la hoguera y con el fin de erradicar su presencia, el Papa creó una de las instituciones más perversas jamás conocidas en la historia de la represión estatal, la Santa Inquisición. La politización de la sexualidad. El clero influenciaba en el aspecto sexual de la comunidad, pues era un sentimiento que hay que acabar, para lo cual se debe alejar a la mujer de todo acto religioso, pues ellas producían el deseo carnal, lo cual tenía que ser avergonzado. Las mujeres y las herejías.
Dentro de las herejías, las mujeres eran tratadas con igualdad, con libertad y autosuficiencia, cosa contraria en la Iglesia. Fueron juzgadas por el control natal que tenían, creyendo que la disminución demográfica y posteriormente a la crisis de trabajo eran culpa de las mujeres. Las herejes fueron partícipes en la Inquisición, dado que eran quemadas en la hoguera, otras fueron encarceladas por el resto de sus vidas. Luchas urbanas. Empezaron a existir alianzas de campesinos y trabajadores urbanos. Asimismo, los artesanos se unieron para nivelar las diferencias sociales, dieron paso al concepto de valor de trabajo, aceptando las ideas heréticas. Las luchas llegó a toda Europa, dando paso al poder de ciertos gremios. La peste negra y la crisis del trabajo. La peste negra destruyó 1/3 de la población europea. Fue un punto de inflexión social y política en la historia de Europa, la cual surgió de la Gran Hambruna. La falta de mano de obra generó crisis de trabajo, aumentando el poder del proletariado. La edad de oro del proletariado, esto significó no solo el logro de un nivel de vida que no se igualó hasta el siglo XIX, sino que también desapareció la servidumbre sexual, el surgimiento del Estado y la contrarrevolución. Se impuso políticas para fomentar la reproducción sexual. Asimismo, hubo episodios de violencia a mujeres pobres. No les era fácil recuperar su lugar en la sociedad. Con su reputación destruida, tenían que abandonar la ciudad o dedicarse a la prostitución. Incluso, la Iglesia llegó a ver la prostitución como una actividad legítima. Se creía que el burdel administrado por el Estado proveía un antídoto contra las prácticas sexuales homosexuales. El Estado reglamentó el trabajo